Hola, hola, Dios les bendiga. Un gusto saludarles. Una disculpa por la demora, pero voy un poquito retrasado con las clases y por ahí nos retrasamos un poco más. Pero ya estamos por acá. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Hermana Julia, recibe un fuerte abrazo. Muy buen día. Por favor, acompáñame a dar gracias a Dios en este tiempo, ¿sí? Señor, te Sí, damos gracias por tu palabra, Señor, porque la has dejado para que nosotros podamos saciarnos de ella, Dios, y poder entender, Señor, y avanzar en el conocimiento y todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Por favor, permite, Dios, que tu palabra cumpla con el propósito el día de hoy, que podamos aprender, pero también llevarnos un aprendizaje, Señor, para nuestra alma. Dirígenos y permítenos caminar en conocimiento y en obediencia contigo. Ponemos este tiempo delante de ti. En el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. amén y amén. No recuerdo exactamente en qué tema nos quedamos, pero ahorita estoy revisando, ¿eh? Nos quedamos en el cuarto sello, ya íbamos para el quinto, el Cuarto. sexto. Perfecto, perfecto. Ya con eso. Muchas gracias, mi hermana Julia. Cuarto sello. ¿Vimos el cuarto sello o ya no lo vimos? Sí lo vimos. Sí, va, entonces vamos por el quinto. Gracias, mi hermana Julia. Como lo hemos visto en continuidad y hemos evaluado ahí los juicios que Apocalipsis describe que vendrán a suceder, entonces inicialmente los juicios se desatan o se empiezan a ejecutar en la tierra a partir de que la iglesia ya no está presente, a partir de que nosotros, ya Juan dice que nos ve con unas vestiduras blancas y nos ve con coronas en la cabeza, que son coronas, en el griego les llaman estéfanos, y esas son coronas en reconocimiento al trabajo y al desempeño que se hizo en la tierra. Si bien cierto, la salvación no es por obras, porque la salvación es por gracia, pero es importante que nosotros evaluemos que las obras son importantes porque las ha habilitado Dios para cada uno de nosotros. Cuando ya no esté la iglesia, esté en el cielo, se empezarán a ejecutar los juicios hacia la humanidad y hacia la tierra. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que el pecado entre en el cielo y todos recibirán una condena. Unos recibiremos el otorgamiento para vida eterna con Dios y otros para una vida eterna en el infierno. El quinto sello, dice la Biblia en Apocalipsis 6, Apocalipsis capítulo 6, versos del 9 al 11. Cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Este es un punto doctrinal muy importante, porque si ya vimos que Israel, el pueblo elegido de Dios, se queda en la tierra durante la tribulación, vimos ya a la iglesia que ha sido arrebatada y ahora, ¿cuál es la figura o qué nos puede dar a entender o qué nos explica Apocalipsis acerca de estas almas? Dice, almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Todos aquellos que queden en la tierra, que hayan conocido a Dios, vendrá un periodo de tribulación, como lo hemos visto, pero durante ese periodo habrá la oportunidad de que ciertas personas entren al cielo. Nuevamente se habilitará la oportunidad en gracia para que entren al cielo. Ya no entrarán con la característica de iglesia. En la figura alusiva a la iglesia, la Biblia la describe como la novia. No porque vayamos a tener un acto de pararnos en un altar junto con Cristo para casarnos la iglesia con Cristo, sino es una alegoría o una forma, una ilustración de mostrar un pacto, dice la Biblia, sempiterno o siempre eterno, de unión de la iglesia con Cristo. Cristo es el que redime a la iglesia para que pueda entrar en salvación con Dios. Pero también en el periodo de la tribulación, estas almas tendrán la oportunidad de entrar con características específicas. Dice,
habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. En el periodo de la tribulación vendrá una elección que se tenga que hacer. Más adelante veremos el sello que se instruirá en el periodo de la tribulación, se instruirá un sello que la Biblia y coloquialmente lo conocemos como el sello del 666. Lo vamos a ver más adelante. Pero algo importante ahí es que este sello servirá para que la gente pueda comprar, vender y prácticamente sellándose, las personas ya tienen su alma, como lo dicen coloquialmente, vendida al diablo, porque ahí sí ya no habrá oportunidad. Pero habrá quienes tengan y quieran la oportunidad de no negar a Cristo. Si en su vida pasada, cuando fue el arrebatamiento, lo negaron a Cristo o negaron a Cristo con sus acciones, pues acá habrá una oportunidad de decir, aprendí la lección, aprendí muy bien la lección, hoy tengo que vivir la tribulación porque desobedecí y los pondrán ahí tal vez frente a posiblemente a un concilio, a unos responsables encargados y les dirán, entonces niega tu fe y séllate para que compres, vendas, comas y comercialices en la vida. No, yo no voy a hacer eso porque eso es vender literalmente mi alma y yo no quiero una vida alejada de Dios, una eternidad fuera de Dios. Si no lo haces, no podrás comer ni vender. Prefiero no hacerlo. Bien, entonces pásenlos y los van a matar. Coloquialmente o tradicionalmente más bien se dice que serán muertos como lo dice la Biblia, almas de los que habían sido muertos por causa y los conocen como los decapitados. Muchos dicen que la forma en la que van a morir es con la cabeza cortada, decapitados. No lo sabemos. Pero algo que sí es importante es que yo creo que no nos debemos de esperar hasta esa oportunidad de entrar porque no entramos con reconocimiento, no entraremos como buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, sino entra como una alma. Por supuesto vas a entrar, pero ya no con las mismas características. Dios te va a redimir, Dios nos va a amar, vamos a habitar en la eternidad con Él, pero siempre habrá una diferencia entre la iglesia y los que entraron como los decapitados. Y dice la Biblia, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí manifiesta la Biblia y dice Juan, yo vi a estas almas debajo del altar de Dios y clamaban a gran voz, Señor, ¿hasta cuándo no vamos? O sea, ya queremos entrar en el cielo, ya queremos entrar contigo. Mira, hemos muerto por el testimonio y no te negamos, nos habíamos equivocado, pero no te negamos. Y Dios les dice, esperen a que se complete el número de sus consiervos. A veces confunden a la iglesia con estas almas porque están vestidas de vestiduras blancas, pero eso es la interpretación de eso es que todos entraremos limpios de pecado, con vestiduras blancas, limpios. Vamos a entrar limpios, con un cuerpo transformado, dice la Biblia. Pero no vamos a hacer, no, este quinto sello no habla de la iglesia. La iglesia ya lo vimos en el arrebatamiento previamente, ¿vale? Sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. La luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Cuando leímos Isaías, dice que Jesús
vino a predicar de la ira del Dios viviente, de la ira de Dios, del día de la venganza de Dios sobre la tierra. Así como vino a predicar del día de gracia, el tiempo o el periodo de gracia que hoy vivimos, también vino a predicar de este tiempo que estamos hablando en Apocalipsis, un tiempo en el que habrá consecuencias en juicio sobre la tierra. Y dice la Biblia que el sol se puso negro. Muchas personas, recientemente sucedió un acto meteorológico, podríamos definirlo así, en el que pues en México pudimos presenciarlo, un eclipse. Y entonces el eclipse lo que hace es que la luna se interpone entre el sol y la tierra y el sol se pone pues como negro y luego se separa. Y mucha gente decía, ya estamos en el sexto sello, ya estamos ahí, ya los tiempos cada vez están más cerca, equivocadamente. ¿Por qué lo digo de esa forma? Porque para que eso pase de entrada, tiene que suceder primero el arrebatamiento. Qué triste que estuviéramos en el sexto sello y nosotros seguimos en la tierra, pues eso quiere decir que pues no nos fuimos en el arrebatamiento, en lo que la Biblia dice en Tesalonicenses, que en Cristo nos encontraremos en las nubes juntamente con Él. No podríamos decir eso. Va a haber un gran terremoto cuando el sexto sello se desate, un gran terremoto. Un gran terremoto es no comparado con lo que hoy conocemos. Si en la Ciudad de México podemos vivir diferentes sismos muy fuertes, yo creo que este tipo de sismos que se vivirán serán terribles. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, una lluvia de meteoritos sobre la tierra. Pa, 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 pa. Cada vez la tierra será un lugar menos habitable, porque dice que todos, desde los más poderosos, hasta los que no son tan poderosos se escondieron abajo de las cuevas o abajo de las peñas, abajo de los montes, diciendo, es mejor o nos conviene más que nos caiga encima el monte, porque la ira del Dios viviente se vendrá sobre nosotros. Reconocen la majestuosidad y la magnitud de nuestro Dios, pero también evalúan que será un juicio sin precedentes sobre la tierra. Entre el sexto y el séptimo sello existe un paréntesis que nos entrega la Biblia. Ese paréntesis habla de la elección de los 144,000. Capítulo 7 de Apocalipsis. Si bien el pueblo de Israel no entrará en el cielo sino hasta después del milenio, la iglesia sí entra en el cielo y regresa a la tierra para poder ejecutar el gobierno de Jesús sobre la tierra. Los 144,000 sellados habla de 144,000, 12,000 de cada tribu. Ellos serán los encargados, 12,000 de cada tribu serán los encargados de predicar el evangelio de Cristo. Y eso es interesante porque recuerden que hoy los 140, bueno, hoy los israelitas, el pueblo de Dios, no creen en Jesús como el Mesías. Pero estos 144,000 serán sellados con el Evangelio de Jesús para que durante el periodo de la tribulación sigan predicando y sigan hablando del Evangelio, sigan hablando de la última oportunidad que hay para que no se sellen, para que no se pongan el 6666, que es una alusión, no será el 666 así en un sello. Luego lo vamos a explicar, pero para que no se sellen. Ellos serán sellados con el Espíritu de Dios para que vayan y prediquen el Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque solo por Cristo es el camino, la verdad y la vida y la eternidad con el Padre. Entonces, vamos a ver lo que dice capítulo 7 de Apocalipsis. Después de esto había 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol.
Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Un sello específico de parte de Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Ojo, porque por ahí andan diferentes doctrinas o diferentes sectas diciendo que ellos corresponden a los 144,000. Ningún mexicano, ningún africano, ningún estadounidense, australiano, lo que me digan, es parte de los 144,000. Específicamente la Biblia dice de los hijos de Israel. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y describe: de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Solo de las tribus de Israel. 12,000 de cada tribu. Ellos se encargarán de seguir predicando y buscando de la forma que sea que la gente se arrepienta de sus pecados y que puedan volver a entrar. Es tan lindo Dios que incluso en este tiempo habilita el formato de evangelismo para que se pueda seguir expandiendo el evangelio y que las personas no se pierdan. Ahora sí, vamos a ver otro punto importante similar o alusivo a lo que vimos hace unos versículos. Capítulo 7, verso 9 al 17. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estos ya son todas las almas que se arrepintieron en el periodo de la tribulación. Por fin pueden entrar al cielo. Solo que ellos ya no tendrán coronas. No tendrán coronas. Ellos ya no tendrán coronas. Pero dice que se le ven palmas en la mano. Esto es en gratitud. Esto es una referencia de festejo, de logro, de haber alcanzado un objetivo, de hacer fiesta por la redención de Dios. Y dice: vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Recordamos que se les había dado vestiduras blancas a ellos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos, que los ancianos son figura de la iglesia, dice: entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Por qué dice eso? Porque la iglesia ya estaba previamente en ese lugar. ¿De dónde han venido? Está diciendo que llegaron a un lugar. ¿De dónde vinieron? Llegaron de un lugar a ese lugar donde estaba uno de los ancianos, representante de la iglesia. Y dice: ¿de dónde han venido? Y le dije, perdón, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono
los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Estos son los que salen de la tribulación y que de alguna u otra forma murieron a causa del testimonio de Cristo en sus vidas. Seguimos avanzando. Ahora sí, el capítulo número 8 y viene el séptimo sello. Prácticamente el séptimo sello es la apertura y la conexión con los siguientes 7 juicios que vienen sobre la tierra. 7 juicios que vendrán sobre la tierra, impactando en algunos casos directamente la naturaleza, el entorno donde el hombre vive, pero también otros tantos que van a terminar de impactar directamente la vida del hombre. Si podemos evaluar hasta aquí, Dios no ha dado una instrucción directa que se toque la vida del hombre, sino en un efecto colateral, el hombre ha terminado siendo afectado en la vida por causa de las guerras, las pestes, todos los terremotos, la lluvia de meteoritos, todo lo que se presente en el entorno del hábitat del hombre será afectado, y por ende el hombre estará afectado en su caminar. Capítulo 8 de Apocalipsis. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo como por media hora. Imagínense la incomodidad que se vivirá ahí en la tierra por media hora. 30 minutos o media hora de silencio. Media hora de silencio en el cielo, en la eternidad. Será un silencio, nadie dirá nada. Y esto puede ser alusivo a muchas cosas, pero una de ellas es un poco la forma que el hombre dejó a desear mucho de su vida en la tierra. El hombre, a causa de su pecado, a causa del pecado, a causa de la desobediencia, el hombre termina por dejar mucho que desear en su habitación en la tierra. Y entonces llega un punto de silencio en el cielo. Ya para este tiempo, las almas que salen de la tribulación, la iglesia, ya está en el cielo y se guarda silencio por media hora. Y dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces, se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Otra vez, la tierra se vuelve a cimbrar. Todo lo que está creado en la tierra, fuera de la tierra, en el universo, todo se sujeta a la voluntad y a la indicación de nuestro Dios. Y ahora vamos a entrar a ver los juicios de las 7 trompetas. Dice, ahí mismo en el versículo 6, capítulo 8. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo, fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba. Empieza lo que yo les mencionaba, empieza a suceder la afectación mucho más detallada del entorno, el hábitat donde el hombre se mueve. Hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Es muy interesante todo lo que va a suceder en la tierra y todos los eventos que van a empezar a suscitarse en la tierra. Y por supuesto esto nos deja ver que será traumático, será terrible poder vivir en la tierra para ese tiempo. Y dice que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Para este tiempo, la atmósfera de la Tierra, que la capa de ozono que cubre la Tierra, empezará a tener más afectaciones.
Por supuesto, desde ahorita por la contaminación, a causa de la contaminación tiene afectaciones, pero lo que vivimos ahorita no se compara con lo que se vivirá en Apocalipsis. Será afectada esas capas de protección y cobertura a la tierra, y dice que toda la hierba verde se quemó y la tercera parte de los árboles. Afectará, por supuesto, en daños colaterales como al, al oxígeno, que es un medio que utilizamos los árboles para que filtren el dióxido de carbono y produzcan oxígeno. Entonces, al ser afectada la tercera parte, el oxígeno empezará a menguar en la tierra. Y dice, eh, y se quemó toda la hierba de la tierra. Segunda trompeta, verso 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Cuando habla de las naves, habla de los barcos, yates, todos los vehículos que pueden utilizarse en el mar o los vehículos marítimos, que se les conoce también como naves marítimas. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. La tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, pececillos, no sé, ballenas, tiburones, todos los seres que pueden habitar en el mar, se empezará a morir la tercera parte. Y es que dice que vino como una gran montaña ardiendo en fuego y fue precipitada en el mar. ¿A qué se refiere esto? Es la caída de un meteorito sobre la Tierra, un meteorito grande, por eso dice como una montaña, una bola de fuego. Recuerden que cuando estos elementos entran sobre la Tierra, empiezan a desprender fuego por la velocidad a la que vienen y el choque contra la atmósfera y todas las partículas de la Tierra. Entonces vendrá con gran potencia y se impactará sobre el mar y entonces habrá la afectación que ya vimos. La tercera parte de los seres vivientes del mar. Tercer sello. Tercer trompeta, perdón. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte del agua se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Y entonces podemos entender exactamente igual que una tercera parte de, de las aguas se convirtió en ajenjo. Ajenjo es una sustancia que nosotros podemos evaluar como una sustancia venenosa que puede producir ebriedad a las personas, pero también es una sustancia amarga. Es decir, que podemos evaluar que para este tiempo de Apocalipsis, como la tierra dice, la Biblia dice que el agua será afectada, podemos evaluar que agua dulce todavía va a haber para ese tiempo. De repente podemos ver y sequías ya en este tiempo y ver que el agua se está acabando. Pero es importante ver que en Apocalipsis habla del agua dulce. Entonces, para ese tiempo Apocalipsis habrá agua dulce, pero ya contaminada, ya estará contaminada. Entonces, yo lo que puedo decir acá es que aunque la haya, estará contaminada y estarán siendo afectadas las personas derivado de este meteorito que caerá también sobre la Tierra e impactará no solo las aguas o el mar, en este caso ahora impactará las aguas dulces, ¿vale? Hasta aquí vamos a dejar el tema de hoy. Vamos a la siguiente semana a ir sobre la cuarta trompeta y vamos a ir evaluando poco a poco. Para finalizar, quiero comentar que estamos ya a punto de poder cerrar nuestro semestre, escasos mes y medio aproximadamente, es lo que yo estoy calculando. Nos llevaremos mayo en Apocalipsis, todo lo que resta de mayo, las últimas 2 o 3 semanas, y la primera de junio. Entonces, a partir de la segunda, junio,
A partir del 8 de junio, el 8 y el 15 de junio, del 8 al 29 de junio serán nuestras exposiciones. Por favor, ayúdeme a que nos notifique cuándo va a ser su exposición. El 8, 15, 22 o 29. Y si alguien escucha la grabación, también notifiquen, por favor, cuándo será su exposición. 8, 15, 22 y 29. Las clases solo serán para escuchar las exposiciones que ya hemos ido platicando. ¿Vale? ¿Alguna duda o algún comentario? ¿No? Perfecto. Por favor, vamos a orar y dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites ver, Dios, de todo lo que tú nos librarás. Si vivimos una vida en obediencia a ti, Señor. No vivimos tampoco la vida en obediencia, Señor, por la recompensa que existe, sino por quién eres tú en nuestros corazones. Te damos gracias a ti, Dios bendito, por el cuidado, el amor y la bondad que tienes hacia nosotros. Entregamos nuestras vidas dándote honra, gloria y alabanza en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Siga pasando un excelente fin de semana, cuídese mucho y que Dios le bendiga. Un fuerte Gracias, abrazo. hermano.